El Área 51 es un sitio que a todo el mundo le recuerda con el tema ovni, el tema extraterrestre, pero ¿y si te dijese que también dentro de las subterráneas instalaciones se hizo una vez un experimento para deformar a una persona? Más bien a una hija. Vamos allá. Nuestra historia comienza a finales de la Segunda Guerra Mundial, y es que a Albert Wester se le pone la súper secreta misión de crear humanos que sean súper resistentes. El mundo salía de una increíble y mortífera Segunda Guerra Mundial y se necesitaba gente que fuese capaz de soportar daño a un nivel extremo. Así que se le encargó esta misión a este científico. El problema es que Albert eligió a su propia hija. Su hija se llamaba Abigail y básicamente el experimento que hizo fue empezar a bombardearla con radiación extrema durante mucho tiempo sin parar. En el mejor de los casos, lo que tendría que haber pasado era que ella falleciese, pero esto no era posible. ¿Por qué? Porque Albert sabía cómo mantenerla con vida. Es verdad que la ponía durante mucho tiempo o la exponía a radiación, pero la mantenía con vida. Le suministraba analgésicos, tenía ciertos medicamentos especiales para combatir esa radioactividad. Él quería ver cómo la radioactividad funcionaba en el cuerpo y cómo podría hacerlo más resistente que cualquier otra cosa. Tanta radioactividad y tantas inyecciones que le metía el profesor a Abigail dentro de su cuerpo, lo único que hacía era transformar a un ser monstruoso a Abigail, porque su cuerpo comenzaba a mutar. Básicamente a mutar. Los ojos se le pusieron mucho más grandes, las extremidades se le alargaron muchísimo y se le estaba desgarrando básicamente todo el cuerpo. Además de que mientras todo esto ocurría, es decir, mientras el cuerpo de Abigail mutaba monstruosamente, la mente de Abigail también iba acorde a lo que estaba ocurriendo y ya no era prácticamente humana, no tenía pensamientos normales, se comportaba mucho más como un animal, además bastante agresivo. Ten en cuenta que el dolor que tenía debía de ser insoportable, básicamente. Todo esto ocurre en el Área 51, en el desierto de Nevada. El Área 51, que fue un sitio que durante mucho tiempo ni siquiera aparecía en los mapas, ni siquiera se le decían a los presidentes de Estados Unidos, hasta que ya llegó un momento que se hizo claro y obvio de que obviamente había una especie de base secreta, simplemente, si se ve de afuera, es simplemente un aeropuerto más, un aeropuerto en mitad del desierto, con una pista de aterrizaje especialmente larga, y un espacio aéreo inmenso, de los más grandes del mundo. Tiene un espacio aéreo inmenso. En el momento en que cruzas ese espacio aéreo, pues te están avisando de que tienes que cambiar de dirección. Se supone que Abigail y estos experimentos se hicieron en uno de los sótanos o de los garajes o de los hangares, porque hay absolutamente todo en el Área 51, incluso niveles subterráneos. Y en ese nivel fue donde Abigail se estuvo mutando sin parar, mutando y mutando, hasta que se convirtió en algo que ni siquiera el doctor ya reconocía y que no podía mantener en secreto. Fue algo que se le fue de las manos. Recordemos que era un proyecto secreto incluso para los trabajadores de dentro del Área 51. Por si no sabéis, cada uno tiene, y esto es totalmente real, cada uno tiene un sistema de seguridad que le deja bajar o pasar a ciertos sitios, y llega un momento que tu tarjeta no te deja pasar a más sitios, así que la mayoría de gente no sabía lo que ocurría en los sitios más profundos, y en uno de ellos sí que estaba Abigail. Muchos rumores decían que Abigail efectivamente seguía allí, que aunque se dijo que se quitó la vida y que hicieron que se le quitase la vida, Abigail seguía por allí, porque ya se había transformado en una cosa que no era ni humana, ni siquiera algo que se podía entender, pero la seguían teniendo para poder estudiar cómo funcionaba la radiación. Parece ser que Abigail podía curarse de una manera muy rápida de ciertas heridas, así que interesaba mucho al tema científico. Por supuesto, hay quien dice que simplemente se escapó o la dejaron fuera, y de hecho hay muchísimas fotos o vídeos que supuestamente, o en los que supuestamente aparece esta criatura ya, porque no podemos llamarlo ni persona. Esta criatura aparece sobre todo por los desiertos de Nevada. Estamos hablando de unas explanadas muy grandes y unos desiertos muy grandes que parece ser que en algunos vídeos sí que aparece esta figura, o una figura muy alta, delgada, con unas extremidades muy largas, haciendo ruidos raros, arañando a veces postes abandonados, casas abandonadas.
Lo que ocurre es que el Área 51 también es un sitio de mucha actividad extraterrestre o ovni, o como queráis llamarlo, y muchas veces se puede llegar a confundir. Son cosas totalmente distintas. Estamos hablando que Abigail fue un experimento que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y se ha ido alargando hasta ahora. La leyenda urbana de Abigail se hizo muy famosa hace un par de años, sobre el 2020-2021, y rápidamente se extendió por todo internet. Lo que ocurre con esta leyenda es que, aunque no podemos asegurar que ocurrió, desde luego lo que no podemos asegurar es que en el Área 51 haya podido ocurrir en algún momento de la historia un experimento parecido con el tema de Abigail. Desde luego, si miramos para atrás y vemos que ni siquiera existen los mapas y que todos los proyectos que han salido de allí, que han salido a la luz por ahora, como son por ejemplo el SR-71 y varios prototipos de aviones que son totalmente reales, que llevaban en secreto militar 50 años, es perfectamente posible que también se hayan hecho este tipo de experimentos, igual que lo del experimento del sueño. No podemos asegurar de que sea cierto, pero lo que es seguro es que cientos, si no miles de experimentos se han tenido que hacer en el Área 51 y alguno posiblemente haya tenido que ver con bombardear a una persona con radiación extrema para ver qué ocurría y cómo se seguía desarrollando esa persona. Me piro. Hasta la siguiente. Chao.